Exterminatus, la última sanción del Imperium. Imaginen un mundo entero ardiendo bajo fuego orbital, océanos evaporándose en segundos, continentes reducidos a cenizas silenciosas. No es un desastre natural, no es obra de dioses caprichosos, sino una orden deliberada del Imperium, del imperio de la humanidad. Un solo comando frío y despiadado que sentencia a miles de millones para evitar un mal mayor. Y esto es lo que vamos a hablar hoy. Así que pónganse cómodos, espero que estén pasando un día excelentemente genial. Y si no, si están trabajando y les cuesta lo que están haciendo, o tal vez están pintando miniaturas, jugando un videojuego o lo que sea, bueno, voy a tratar de alegrarles un poco el día con un poco de lore de Warhammer 40.000. Así que espero que se acerquen al fuego y disfruten de esta investigación conmigo. Soy Crazy Jules, transmitiendo desde el búnker, y para traerles información precisa y verificada encontrarán la lista de fuentes utilizadas para esta investigación en la descripción. Ahora bien, hablemos exactamente de qué es el Exterminatus, porque con esta frase grabada a fuego hay un oscuro lore del Exterminatus. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo funciona? ¿Bajo qué circunstancias se lleva a cabo? ¿Y qué consecuencias trae esta última sanción imperial? El Exterminatus, término en alto gótico para decir exterminio, básicamente, dato de color, sí, alto gótico, es uno de los idiomas más avanzados hablados en el Imperium. Es una orden extrema utilizada por las más altas autoridades del Imperium, básicamente para aniquilar toda la vida en un planeta. Hablamos de la obliteración total de la biosfera de un mundo, cada habitante, cada forma de vida exterminada sin piedad, y la superficie convertida en un páramo maldito e inhóspito durante milenios. Declarar un exterminatus es firmar la sentencia de muerte de un planeta entero. Es la solución final cuando no queda otro recurso en la guerra o en la contención de amenazas. Para que un mundo sufra tal destino, su población ha sido juzgada irredimible por sus crímenes o por su infestación o por su herejía, considerada tan corrupta o peligrosa que ni uno solo de sus habitantes puede salvarse. En la práctica, el exterminatus se contempla solo ante escenarios verdaderamente catastróficos. Se emplea típicamente como último recurso, cuando retomar o purgar el planeta por métodos convencionales se considera imposible o demasiado costoso, o cuando el peligro de permitir que esa amenaza permanezca supera cualquier valor estratégico del mundo. Puede tratarse de una infección del caos que corrompe hasta el alma del planeta, una infestación sinos incurable o una rebelión hereje tan extendida que no hay esperanzas de redención. En estos casos, más vale destruirlo todo para que la contaminación no se propague a otros mundos. El Exterminatus exitoso asegura que nada quede con vida, y hasta la atmósfera y océanos del planeta pueden ser consumidos o envenenados, dejándolo como una roca estéril. Hay que destacar que no se toma a la ligera un Exterminatus. Incluso en un régimen tan despiadado como el del Imperium, sacrificar billones de vidas y perder todo un planeta es una decisión bastante grave. Por eso el Exterminatus es rarísimo en planetas vitales o estratégicamente valiosos. Si un mundo es crucial, piensa en una forja industrial como Armagedón o un mundo colmena que provee tropas, el Imperium agotará todas las opciones antes de recurrir a su destrucción total. Un ejemplo de hecho fue justamente Armagedón tras la primera guerra contra el caos. A pesar de la infiltración demoníaca, el Imperium no ejecutó Exterminatus debido al inmenso valor industrial del planeta. En su lugar, aplicó medidas drásticas pero más económicas. La población sobreviviente fue esterilizada y confinada en campos de trabajo forzado para contener la posible corrupción sin destruir el mundo. Esto nos muestra que el Exterminatus es verdaderamente la última opción, empleada únicamente cuando no hay derecho a permitirles vivir, y la aniquilación es preferible a arriesgar la propagación del mal. Pero, ¿quién puede ordenar o declarar un Exterminatus? Dada la monstruosidad de la orden, básicamente solamente los rangos altos del Imperium pueden autorizar un Exterminatus. Según los registros imperiales, cualquier inquisidor, señor de capítulo de marines espaciales, lord almirante de la flota imperial o lord comandante militar, equivalente a un comandante supremo de sector,
tiene la autoridad para dar la orden. En la práctica, la Inquisición, los temidos agentes que velan por la pureza del Imperium, es quien más frecuente recurre a este método. La Inquisición, especialmente el Ordo Hereticus, que caza herejes, o el Ordo Sinos, que combate sinos peligrosos, ven el exterminatus como un derecho absoluto y la única carga terrible sobre sus hombros. De hecho, se dice que un inquisidor puede destruir un mundo con una sola palabra si lo considera necesario. Sin embargo, con el poder viene la responsabilidad. Quien firme un exterminatus debe rendir cuenta a los altos señores de Terra, los gobernantes máximos del Imperium. Un capítulo de Space Marines que arrase un planeta o un almirante que bombardee un mundo hasta el olvido tendrán que justificar realmente que no había alternativas. Incluso dentro de la Inquisición existe vigilancia y el uso de exterminatus es supervisado por un organismo interno llamado Ordo Excorium. Sí, Ordo Excorium, con X, Excorium, que es encargado de asegurarse de que nadie purgue un planeta a la ligera o sin justificación extrema. Los propios colegas de un inquisidor examinarán su decisión después y si juzgan que fue innecesaria o precipitada, ese inquisidor puede ser declarado herético y perseguido como criminal. Así de serio es el asunto. Y bueno, después de todo, están destruyendo un planeta y no solo destruyéndolo, sino haciéndolo completamente inhabitable. En consecuencia, solo los inquisidores más veteranos y poderosos se atreven siquiera a declarar un exterminatus. Una orden malvada no solo extermina inocentes, sino que también extermina recursos imperiales irreemplazables, mundos y vidas humanas, sino que también puede significar el final de la carrera y de la vida del insensato que la impartió. Aunque la materia prima humana es el mayor activo del Imperium, los mundos no son tan fáciles de reemplazar después de todo, y quien desperdicia estos recursos rara vez permanece en el poder lo suficiente para cometer el mismo error dos veces. Y esto es algo que se advierte en textos imperiales. En resumen, pocos tienen derecho y quienes lo ejercen cargan con un pesado escrutinio. Pero, propósito y circunstancias del exterminatus. Como he insinuado, el exterminatus se reserva para situaciones en las que la supervivencia del Imperium pudiera depender de ello, y vamos a ver por qué se llegaría a tal extremo y cuándo se considera justificado. 1. Contención de amenazas apocalípticas. Si en un planeta surge una amenaza que, de extenderse, podría poner en jaque sistemas estelares enteros, un exterminatus sería considerado. Ejemplos clásicos son un brote incontrolable de herejía caótica, una invasión tiránida imposible de frenar, un culto Genestealers anidado tan profundamente que ningún exterminio quirúrgico puede sacar, y en estos casos básicamente la destrucción total garantiza que este cáncer no haga metástasis en planetas vecinos. 2. Última opción tras agotar alternativas. El Imperium solo pulsará el botón rojo cuando todas las demás opciones se hayan agotado, y esto incluye campañas militares convencionales, intervenciones de Space Marine, bombardeos tácticos y aislar al planeta. Si nada de eso garantiza eliminar la amenaza, se prefiere aniquilar el mundo antes de dejarlo en manos del enemigo. 3. Valor estratégico versus nivel de corrupción. Siempre hay una balanza. ¿Vale más el planeta o el riesgo que supone? Si un planeta es valioso, industrial, simbólico, poblacional, solo la contaminación absoluta justificaría destruirlo. Lo común es que un exterminatus se dicte sobre mundos prescindibles o ya perdidos, donde la ecuación costo-beneficio se inclina hacia la destrucción. Un gobernante planetario derrocado por alienígenas, por ejemplo, dejaría de tener legitimidad imperial. Si reconquistar el mundo costaría millones de soldados y décadas de guerra, puede preferirse borrárselo del mapa. La destrucción de toda la población se considera necesaria para que la plaga no se extienda más. 4. Herejía o infección irreparable. En el aspecto más ideológico, un exterminatus es casi un ritual de purificación a escala global. Si un planeta entero ha caído en la adoración del caos o en prácticas sinos prohibidas, la eclesiarquía y la Inquisición podrían verlo como irreparablemente manchado. La única forma de redimir el pecado es con fuego orbital.
Y esto puede parecer similar a lo otro, pero no lo es. No es que cayó en manos enemigas, ni es que tampoco hubo una corrupción del caos, sino que tal vez, por ejemplo, simplemente el planeta cambia de credo y empieza a creer en algo que el Imperium no acepta y por lo tanto, bueno, se convierte en algo que es enemigo del Imperium, porque todos sabemos que el Imperium es extremadamente tolerante. Bueno, pero justo la intolerancia es lo más entretenido que tiene el Imperium. Pero esos son 4 casos en los cuales se puede ejecutar un Exterminatus. En resumen, las circunstancias son siempre extremas. El Exterminatus es la respuesta final del Imperium después de todo, cuando enfrenta una encrucijada. Y dejar que la oscuridad se propague o sacrificar millones para salvar a billones más es una decisión nacida de la desesperación y la implacable lógica de supervivencia que reina en el milenio 41. Pero vamos a lo interesante y tal vez lo más jugoso, métodos principales de Exterminatus. Porque sí, el Exterminatus no es una sola forma, sino que hay múltiples formas de hacer un Exterminatus. El Imperium cuenta con varias metodologías terribles para llevar a cabo un Exterminatus, desde bombardeos orbitales convencionales hasta dispositivos arcanos diseñados para destruir la biosfera completamente. Vamos a ver algunos de estos métodos principales y sus macabros efectos empleados de hecho para ejecutar esta orden. Bombardeo orbital masivo. Digamos, esto es lo más típico, la forma más simple de Exterminatus. Se aprovecha el enorme poder de fuego de las naves de guerra imperiales en órbita y consiste básicamente en bombardear el planeta desde órbita hasta que no quede nada vivo. Los cruceros y acorazados imperiales pueden desatar armamentos nucleares hasta energía Lance y proyectiles de impacto cinético capaces de rozar la superficie e incluso penetrar kilómetros bajo tierra para aniquilar refugios subterráneos. Este método aprovecha armas ya disponibles en la flota, por lo que es relativamente directo y depende de la intensidad. Puede ir de hecho desde una serie de golpes termonucleares en zonas estratégicas hasta abrasión completa de la corteza terrestre. Otro método es el bombardeo vírico, Virus Bomb. Este es uno de los métodos más horripilantes y característicos de hecho del Exterminatus. Consiste en saturar la atmósfera del planeta con cargas virales, bombas que liberan el virus devorador de vida. Este patógeno sintético se dispersa a velocidad vertiginosa y destruye toda célula orgánica que toca, ya sea humana, animal o vegetal. En cuestión de minutos, toda la biosfera del planeta se descompone en una pasta orgánica pestilente. Bosques, habitantes, faunas, todo se licúa en un fango químico. Como subproducto, la reacción genera gases altamente inflamables en enormes volúmenes. El protocolo imperial dicta que tras la oleada vírica se lanza un ataque del tipo incendiario atmosférico. Por ejemplo, un disparo de lanzas de ataque o cabezas incendiarias para prender fuego la atmósfera e incinerar esos gases. El resultado es una tormenta de fuego global. El cielo entero arde envolviendo al planeta en llamas y consumiendo cualquier resto de vida resistente al virus. Quienes logran refugiarse en búnkeres profundos pueden llegar a sobrevivir al ataque inicial, pero verán su mundo convertido en una bola estéril. Y sí, definitivamente esta es una de las peores formas de irse, dado que este virus realmente carcome cualquier tipo de materia viva. Es como si lanzaran un gas, más o menos, que se expande a velocidades vertiginosas y consume toda la vida. Básicamente es como si te comiera vivo un gas y encima te convertís en una masa de organismo flotante vapórico que luego se prende fuego cuando lanzan el ataque para encender la atmósfera. Así que aunque hubieran sobrevivido a esto, bueno, el fuego los mata y es una muerte bastante horrible. Después tenemos torpedos ciclónicos. Los torpedos ciclónicos son armas especialmente diseñadas para Exterminatus. De hecho, desplegados desde naves espaciales, funcionan de forma similar al bombardeo vírico en su objetivo, es decir, aniquilar la biosfera, pero con un golpe más inmediato y explosivo. Un único torpedo ciclónico alberga múltiples cargas capaces de desencadenar reacciones catastróficas. Algunos modelos producen una explosión termonuclear tan enorme que enciende el oxígeno de la atmósfera en una sola oleada ígnea. Otros liberan una mezcla de plasma y cargas sísmicas que quiebran la corteza planetaria y evaporan océanos.
Sea como sea, el efecto es desaparecer a prácticamente cualquier cosa que exista sobre la superficie. El planeta queda como un mundo muerto de roca desnuda. La detonación de un torpedo cíclico es visible desde el espacio, a veces con un brillo equivalente al de un nuevo astro. A menudo la explosión es lo bastante potente para agrietar la corteza y desestabilizar de hecho incluso el núcleo del planeta. Si varios torpedos se emplean en conjunto, un mundo puede literalmente partirse en dos. Solo la Inquisición y los Adeptus Astartes disponen de torpedos ciclónicos y su uso está estrictamente limitado a acciones de exterminatus autorizadas. Básicamente, esto es una muerte por fuerza bruta, pero no por bombardeo. Estamos hablando de un arma diseñada para exterminatus, así como las bombas víricas, que son, horrendamente efectivas y horrendamente destructivas, sobre todo en la forma en la que matan a toda la población viviente. Los torpedos ciclónicos o los misiles ciclónicos son destructivos por pura fuerza bruta. Son mucho más fuertes que una explosión termonuclear, o en verdad son cosas más complejas y a veces son temas combinados. Son torpedos combinados que en sí provocan varias reacciones al mismo tiempo, pero digamos que la potencia que tienen permite generar suficiente calor como para encender fuego la atmósfera y para desplazar continentes y quebrar la superficie del planeta. Por lo tanto, son extremadamente poderosos y de hecho, irónicamente, prácticamente únicamente utilizados para exterminatus. Después están los torpedos de doble etapa, estos son menos conocidos. Es un caso aún más extremo. El Imperium cuenta con torpedos exterminatus de diseño exótico conocidos como de doble etapa. Estos son más raros y devastadores, pensados para exterminar incluso mundos sin atmósfera o biológicamente vacíos. Por ejemplo, mundos tumba de los Necrones, que son planetas máquina. Un torpedo de doble etapa lleva dos cargas. La primera es una carga de fusión masiva, similar a una especie de bomba melta gigante, que impacta y perfora profundamente hasta el núcleo del planeta. Acto seguido, la segunda carga es un dispositivo ciclónico modificado de altísima potencia. Detona, pero dentro del núcleo del planeta, provocando una inestabilidad geológica catastrófica. En la mayoría de los casos, el resultado es que el planeta sea literalmente destruido desde adentro, rompiéndose en pedazos o estallando en una explosión planetaria. Es decir, no solamente mata vida, astilla todo el planeta, y debido a su complejidad y rareza, estos son artefactos que se reservan para amenazas muy inusuales, pero su existencia subraya que el Imperium tiene medios para aniquilar incluso planetas enteros físicamente si fuera necesario, y estos de hecho son de los más poderosos que existen. Básicamente en verdad es un torpedo ciclónico, pero que es de doble etapa porque justamente tiene una carga de fusión que lo que hace es meter al torpedo ciclónico hasta el centro del mundo, y es tan poderoso que permite astillar el mundo. Es literalmente hacer explotar el planeta. Un exterminatus suele ser encender fuego en la atmósfera y destruir las capas superficiales, y con eso alcanza, porque matamos al planeta. En este caso es destruir el planeta, pero es muy raro que se utilice este tipo de armas porque son más bien armas como si fuera armas reliquia o armas difíciles de hacer. Luego tenemos los torpedos de ignición atmosférica, que son una variante especializada de armamento exterminatus. Son torpedos que carecen de carga explosiva potente, pero actúan sobre la atmósfera. Al detonar, incineran todo el oxígeno que existe en la atmósfera, provocando que el cielo mismo se convierta en un mar de fuego. Las criaturas que no mueren abrazadas por las llamas morirán asfixiadas por la súbita falta de oxígeno cuando el fuego lo consuma. Este método es efectivo contra mundos donde se quiere preservar la estructura, es decir, no romper la corteza, pero eliminar instantáneamente toda vida molecular. Por así decirlo, sofocar el planeta entero como quien apaga una vela. Entonces, este tipo de casos, que es muy relevante porque en muchos casos se quiere hacer un exterminatus, pero no necesariamente quiere destruirse la infraestructura. Por decirlo de alguna forma, un planeta minero en el cual hay un mineral extremadamente importante atestado de tiránidos es el ejemplo perfecto. Se lanza un torpedo de ignición atmosférico y básicamente se destruye toda la atmósfera y se destruye absolutamente a cualquier ser vivo que dependa de oxígeno y que, no sea resistente al fuego.
y luego se puede utilizar el planeta para extraer los materiales. Y es un torpedo más barato que lanzar un torpedo vírico o un torpedo con alguna otra característica o algunas mezclas, porque hay torpedos que son mezclas de armas y a veces se mezcla bombardeo con algún torpedo cíclico, etcétera, etcétera. No es que hay una sola forma, sino que cada caso es particular, pero estoy dando a entender cuáles son los principales métodos que se utilizan. Hay otros métodos igual, saliéndonos de los convencionales, existen casos especiales o alternativas extremas que, sin ser procedimientos de manual, digamos, cumplen la misma finalidad de aniquilar el mundo y a toda su población. Y algunos ejemplos notables incluyen autodestrucción del mundo. En situación desesperada, los propios comandantes imperiales en la Tierra pueden convertir el planeta en una bomba suicida para evitar que caiga en manos enemigas. Hay muchos casos célebres durante la 13ª Cruzada. Por ejemplo, en el 999 del milenio 41, el legendario Creed decidió que no entregaría el mundo Perición cuando las fuerzas de Abaddon estaban a punto de tomar ese mundo penal estratégico en el sistema cadiano, y Creed ordenó sobrecargar los reactores de plasma planetario, desencadenando una explosión tan colosal que voló por completo el planeta. También está genocidio a mano armada. Existe la opción de exterminio total mediante tropas terrestres. Sí, básicamente un exterminatus, pero a manos de un Space Marine, por ejemplo, o varios Space Marine. Se envían ejércitos imperiales y la orden explícita es matar hasta el último habitante del planeta, ya sea mediante asalto planetario o barrido sistemático. Esta es una táctica brutal en extremo. No se considera oficialmente un exterminatus en los protocolos imperiales porque técnicamente el mundo podría quedar aún habitable o reconquistable, pero el efecto es el mismo en cuanto a población. Nadie sobrevive. Se usa muy raramente ya que es costoso en tiempo y recursos. Además, en planetas es riesgoso por la contaminación de las propias tropas. Por lo tanto, pero bueno, básicamente es como si fuese mandar una cantidad de tropas monstruosamente grande y simplemente eliminar absolutamente todo. Puede darse en un caso, por ejemplo, en el que un mundo colmena, tal vez, o un mundo simplemente haya adoptado alguna religión que no es la del Imperium y se hayan vuelto herejes, pero no sean particularmente poderosos. Entonces se manda varios grupos de Space Marine y los Space Marine destruyen absolutamente todo con mucha facilidad y muy pocas bajas, que es lo más relevante para el Imperium. En cualquier caso, sea mediante bombas víricas, sea mediante plasma, sea mediante botas de regimiento exterminador, el resultado final es escalofriante: un mundo silenciado, privado de toda vida inteligente e incluso biológica. Cada método de exterminatus demuestra la aterradora capacidad del Imperium para ejercer violencia planetaria, ya sea apretando un gatillo desde la órbita alta o liberando una campaña genocida en la superficie. Ha habido ejemplos notables de exterminatus en la historia, porque a lo largo del lore de Warhammer 40.000 existen numerosos ejemplos canon y narrativos de exterminatus o eventos equivalentes, y vamos a ver algunos. Isstvan III, durante la herejía de Horus en el milenio 30, fue escenario del primer uso masivo de bombardeo vírico en la historia imperial durante la herejía de Horus, la gran guerra civil de 10.000 años antes de la era de Warhammer 40.000 justamente. El propio señor de la guerra Horus decidió eliminar a las tropas leales del emperador que aún combatían en el planeta y ordenó un bombardeo vírico orbital que arrasó absolutamente todo. También sucedió en Próspero, la quema de Próspero en el milenio 31, otro infame ejemplo durante la herejía de Horus, de la destrucción de Próspero, justamente el planeta hogar de la Legión de los Mil Hijos. Próspero era un mundo ilustrado y de poderosos psíquicos liderados por el primarca Magnus el Rojo. Cuando Magnus fue acusado de brujería y herejía, el emperador envió a la Legión de los Lobos Espaciales a castigarlo, y lo que siguió se conoce como la quema de Próspero. Los Lobos Espaciales, comandados por Leman Russ, liberaron una brutal batalla en la superficie contra los Mil Hijos, y ante la resistencia encarnizada finalmente bombardearon el planeta desde órbita. Próspero fue arrasado hasta sus cimientos y sus grandes ciudades fueron convertidas en polvo y cristal fundido por el bombardeo. Este fue otro gran ejemplo. E irónicamente,
hay varios ejemplos durante la herejía de Horus y hay varios ejemplos donde hubo una primera vez para un tipo de exterminatus. También tenemos otro mundo que sinceramente les voy a decir, no me acuerdo cómo se pronuncia porque no me acuerdo cómo lo pronuncian en Dawn of War, que es el mundo de Sirene. Mucha gente le dice Sirene, pero tal vez en la traducción se dice Siren o Sairen. No recuerdo sinceramente y estuve buscando y no recuerdo cómo pronuncian. Así que le voy a decir Sirene, que hay mucha gente que lo pronuncia así. Está castellanizado el nombre, pero mucha gente seguramente lo recuerda como Sirene porque así es como está escrito. El exterminatus de Sirene fue por herejía. Mencionamos antes que la destrucción de varios mundos se hacen por herejía y vale la pena detallarlo como un ejemplo de exterminatus en la era actual porque fue en el milenio 41. Sirene era un planeta civilizado y natal del entonces capitán, luego maestro de capítulo, Gabriel Angelos de los Cuervos Sangrientos. Durante los eventos narrados en Dawn of War, Angelos descubre que su mundo está irremediablemente corrompido por la influencia del caos. Un culto hereje se había extendido por la población y con enorme pesar, Gabriel solicita a la Inquisición la autorización de exterminatus y él mismo lidera la ejecución del castigo. La flota orbital bombardea Sirene sin piedad hasta convertirlo en un desierto radioactivo, aniquilando a todos sus habitantes, incluidos muchos inocentes que sin saberlo estaban manchados por la herejía. Este acto atormenta de hecho a Gabriel Angelos y estaba destruyendo su propio hogar después de todo, pero él afirma que era necesario para evitar que la herejía se propagase. Y esto es muy reciente, es uno de los exterminatus recientes porque de hecho corresponde al milenio 41. También sucedió en el Cordón de Cryptman. La flota enjambre Leviathan en el milenio 41 también fue testigo de un exterminatus. Ningún análisis estaría completo si no hubiese un exterminatus tiránido y la polémica campaña contra los tiránidos de Cryptman. De hecho, un inquisidor del Ordos Sinos que fue el primero en identificar la amenaza de las flotas enjambres tiránidas extragalácticas. Durante la Tercera Guerra Tiránida contra la flota enjambre Leviathan, Cryptman adoptó medidas draconianas. Tras una batalla, propuso frenar a Leviathan trazando un cordón sanitario galáctico, esencialmente exterminar cada mundo en la ruta de avance de los tiránidos antes de que ellos lo consumieran. Con fría determinación, Cryptman ordenó el exterminatus de docenas de planetas, matando a miles de millones de almas humanas para dejar a los tiránidos sin nada que devorar. Estas destrucciones en cadena, conocidas como el Gambito de Cryptman, lograron ralentizar significativamente la invasión Sinos. Sin biomasa que absorber, las flotas tiránidas tuvieron que avanzar con dificultad y perdieron fuerza. Sin embargo, el costo fue espantoso. Se considera el mayor acto de genocidio cometido por el Imperium desde la herejía de Horus. Billones de vidas imperiales fueron sacrificadas deliberadamente y eran completamente inocentes. Esto desató un debate feroz dentro de la Inquisición y las altas esferas. Muchos reconocieron que estratégicamente Cryptman quizás salvó la galaxia de algo peor, pero otros lo tacharon de monstruo, básicamente. Finalmente sus colegas inquisidores declararon que Cryptman había ido demasiado lejos, fue juzgado radical y traidor y se emitió una carta extremis contra él. Básicamente fue excomulgado de la Inquisición y puesto fuera de la ley, condenado a muerte si alguien lograba apresarlo. La ironía es que Cryptman aceptó su destino en las sombras y continuó luchando contra los enemigos de la humanidad por medios no oficiales. Pero para nosotros este ejemplo muestra que incluso haciendo lo correcto, entre comillas, estratégicamente, un exterminatus masivo puede convertir a un patriota en un paria, básicamente en un aislado de la sociedad. La línea entre la necesidad y la crueldad se vuelven muy difusas. Cryptman es un personaje complejo en el lore, sean nuevos o no, su historia enseña el dilema moral extremo del exterminatus. Es decir, es un salvador que sacrificó a millones para salvar a trillones, o es un genocida fanático. Tal vez probablemente sea ambas cosas, pero esta es una de las cosas que me encantan de Warhammer 40.000, porque hay muchas cosas que tenemos hoy en día que no son buenos mundos a términos de este tipo de decisiones. Son mundos demasiado coloridos, demasiado inclusivos, demasiado amables.
Y Warhammer 40.000 presenta situaciones horrendas, potencialmente reales, que por supuesto no quiere decir que las alabemos o que las avalemos de ninguna manera, pero sí nos hacen pensar, es decir, ¿qué hubiésemos hecho nosotros si hubiésemos estado en la situación de Kryptman? ¿Hubiésemos arrasado todos estos mundos y a toda esta gente inocente con el fin de salvar a mucha más gente? O tal vez no lo hubiésemos hecho, pero tal vez por no haberlo hecho hubiésemos ocasionado la destrucción de toda la humanidad. Es bastante difícil. Y de hecho, en el fondo creo que les traigo estas historias porque creo que me interesan, y creo que la razón por la cual a todos nos interesan es porque nos hacen pensar estas cosas, porque son interesantes. Por algo nos atrapa Warhammer 40.000, y no es necesariamente porque seamos nihilistas, destructivos y caóticos y nos guste vivir en un mundo tipo Warhammer 40.000, porque creo que a ninguno de nosotros nos gustaría, pero por alguna razón esta fantasía nos atrae, por alguna razón queremos de alguna forma pensar en qué hubiésemos hecho nosotros o ponernos en el rol de algunos de los personajes heroicos en este universo tan oscuro y en las decisiones tan complicadas que tienen que asumir. Y creo que en especial para la gente que tiene esa energía masculina, y puede haber mujeres también que tienen esa energía aguerrida y masculina, son conceptos interesantes de pensar, por alguna razón nos motiva. Del mismo modo que nos motiva ver una película de Rambo, o tal vez jugar Dead Space y matar monstruos espaciales, o Gears of War, por alguna razón nos atrae, y creo que de alguna forma nos inspira la adversidad que existe en estos mundos oscuros y ver cómo estos héroes se sobreponen a ellas, o qué decisiones toman, o incluso qué decisiones corruptas toman y qué mal están al hacerlo. Como sea, vamos a ir algo más a la conclusión de lo que vendría a ser el legado y el significado del Exterminatus. El Exterminatus encapsula la esencia trágica y oscura de Warhammer 40k. En la oscuridad del futuro lejano solo hay guerra, y en esa guerra la humanidad está dispuesta a destruir incluso aquello que juró proteger, con tal de sobrevivir un día más. Esta última sanción imperial es un acto de desesperación y de convicción fanática. Desesperación porque implica que no queda esperanza alguna para ese mundo. Convicción fanática porque quienes la ejecutan creen firmemente que ningún sacrificio es demasiado grande si la especie humana ha de perdurar. Emocionalmente, pensar en un Exterminatus es sobrecogedor. Pensar en miles de millones de voces apagadas al unísono, culturas enteras borradas en horas, bibliotecas ardiendo, niños y ancianos muriendo sin siquiera entender por qué. Los propios oficiales que ordenan estas operaciones deben enfrentar el peso de sus acciones. Muchos inquisidores endurecidos admiten que no hay nada fácil en ordenar un Exterminatus. Raro en el mundo de Warhammer 40.000, pero existen los casos de que admiten que no es difícil, y algunos cargan con la culpa el resto de sus vidas cuando no caen en la locura. Otros, por el contrario, se vuelven insensibles, convencidos de la absoluta rectitud de sus decisiones en nombre del emperador. Para el Imperium en su conjunto, el Exterminatus es un recordatorio de su determinación fría. Preferirían tener 1.000.000 de mundos muertos y silenciosos antes que uno solo vivo y hereje. Es esa capacidad de llegar a lo indecible lo que mantiene a raya, a duras penas, las amenazas que transitan por la galaxia. Porque los enemigos de la humanidad, demonios, sinos, traidores, no conocen piedad, y el Imperium responde con la misma moneda elevado al máximo exponente. En el lore, este concepto añade una atmósfera de constante peligro y sacrificio. Para los recién iniciados quizás les resulte chocante que los buenos, entre comillas, el Imperium, destruyan planetas enteros llenos de su propia gente, pero esa es la naturaleza grimdark de Warhammer 40.000. No hay verdaderos héroes impolutos. Cada victoria imperial puede venir manchada con sacrificios de inocentes, y en la mayoría de los casos hay muchísimos inocentes sacrificados, y el Exterminatus es la expresión definitiva de ello. Es a la vez un acto de fe ciega que básicamente salva a la humanidad, y de pérdida absoluta, en los que los mundos no se pueden redimir. En última instancia, el Exterminatus deja un legado de miedo y obediencia. El simple hecho de saber que existe la Orden de Exterminatus disuade a muchos potenciales herejes o rebeldes. Si tu planeta se desvía, podría ser borrado del cosmos. Algunos ciudadanos imperiales veneran a la Inquisición por su firmeza, otros la susurran con terror sabiendo que un día podrían apuntar
apuntar sus armas hacia ellos. Como dijo uno de los inquisidores antes de purgar un mundo, comprender lo que hemos perdido, todo lo que aún podemos perder, es una carga que ninguno de nosotros podría soportar. Esta cita, desde la víspera del Exterminatus, refleja el dolor de una renunciar a un mundo para salvar innumerables otros. Y podemos decir que terminamos este viaje entendiendo que el Exterminatus no es solamente destruir un planeta en términos físicos, sino es un acto cargado de significado en el universo de Warhammer 40k. Es el último escalón de la guerra, donde la lógica militar y la fe imperial se fusionan en un infierno purificador. Un acto que genera tragedias increíbles, leyendas sombrías y que, sin embargo, los altos señores no dudan en repetir si con ello mantienen a raya la oscuridad un día más. En el milenio 41, la supervivencia de la humanidad pende de decisiones como esta, y solo podemos esperar que nunca llegue el día en que se pronuncie esa palabra fatídica sobre el mundo al que llamamos hogar. Muy bien, mis queridos hermanos, espero que hayan disfrutado esta narración de lo que es un Exterminatus y hayan entendido lo terrible que puede ser. Pero ahora estoy en duda sobre qué video dejarles a continuación. ¿Qué video de destrucción puede ser más terrible que un Exterminatus? Así que les voy a dejar dos videos. Uno va a ser la devastación de Baal. Esto es extremadamente moderno, una de las últimas cosas que sucedieron con la Cicatrix Maledictum en Warhammer 40.000 en el milenio 41, inicios de hecho del milenio 42. Y lo otro no va a ser ni más ni menos que el video de la herejía de Horus completa. Bueno, nunca es completa porque es demasiado extensa, pero bastante completa, diría yo. Los voy a dejar con esos dos videos. De momento, mis queridos hermanos, paso a retirarme. Harder que un gore. Y nos veremos la próxima.